¿Alguna vez te has detenido a pensar en el futuro? En lo que la Biblia predice para la humanidad. La palabra de Dios es clara. Las puertas del Hades se abrirán y todo lo que conocemos será destruido. Sí, lo escuchaste bien. Todo, desde los lugares que amas hasta los seres que te importan. Imagina un mundo donde el caos reina, donde no hay lugar seguro, donde la desesperación consume cada rincón. Esa es la realidad que enfrentaremos si no actuamos ahora. Pero hay esperanza. La Biblia promete que la Iglesia permanecerá. Sí, la Iglesia es el único refugio seguro en medio de la tormenta que se avecina. Es hora de despertar, de abrir los ojos a la verdad. ¿Estás preparado para enfrentar lo que está por venir? ¿Estás listo para asegurar tu lugar en la única institución que permanecerá? No te quedes parado. No ignores las advertencias. La hora es ahora. Únete a la Iglesia, el único refugio en un mundo que se desmorona. Vivimos en un mundo en el que todo es pasajero. Los reinos, los imperios, las ciudades, las antiguas instituciones, las familias, todo es susceptible de cambio y corrupción. Parece como si prevaleciera una ley universal en todas partes. Todas las cosas creadas tienden a la decadencia. Hay algo entristecedor y deprimente en esto. ¿Qué provecho obtendrá un hombre del trabajo de sus manos? ¿Acaso nada resistirá? No hay nada que vaya a durar. No hay nada de lo que podamos decir, esto continuará para siempre. La respuesta a estas preguntas la tenemos en las palabras de nuestro texto. Nuestro Señor Jesucristo habla de algo que continuará, que no pasará. Hay una cosa creada que constituye una excepción a la regla universal a la que acabo de referirme. Hay algo que jamás perecerá ni pasará. Se trata del edificio construido sobre la roca, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que has oído esta noche declaran: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En estas palabras hay 5 cosas que exigen nuestra atención. Tenemos 1. Un edificio, mi iglesia. 2. Un constructor. Cristo dice: edificaré mi iglesia. 3. Un fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 4. Peligros implícitos. Las puertas del Hades. 5. Garantía de seguridad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios bendiga las palabras que se van a pronunciar a continuación. Que todos examinemos nuestros corazones esta noche y sepamos si pertenecemos o no a esta iglesia única. Que todos regresemos a nuestros hogares con la intención de reflexionar y orar. Y, en primer lugar, en el texto se menciona un edificio. El Señor Jesucristo habla de mi iglesia. Ahora bien, ¿cuál es esta iglesia? Pocas preguntas pueden plantearse de tanta importancia. Por falta de la debida atención a este asunto, los errores que se han filtrado en la iglesia y en el mundo no han sido pocos ni pequeños. La iglesia de nuestro texto no es un edificio material, no es un templo hecho con las manos, de madera, ladrillo, piedra o mármol. Es una congregación de hombres y mujeres. No es ninguna iglesia visible en particular de la tierra. No se trata de la iglesia oriental ni de la iglesia occidental. No es la iglesia de Inglaterra ni la iglesia de Escocia, y mucho menos la iglesia de Roma. La iglesia de nuestro texto no resulta tan impresionante a los ojos de los hombres, pero es de mucha más importancia a los ojos de Dios. La iglesia de nuestro texto está constituida por todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Abarca a todos los que se han arrepentido del pecado y han acudido a Cristo por fe, siendo hechos nuevas criaturas en Él. Abarca a todos los elegidos de Dios,
a todos los que han recibido la gracia de Dios, a todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo, a todos los que han sido revestidos de su justicia, a todos los que han nacido de nuevo y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. Todos ellos, de toda nación, pueblo y lengua, componen la iglesia de nuestro texto. Este es el cuerpo de Cristo, este es el rebaño de Cristo, esta es la novia, esta es la esposa del Cordero, esta es la Santa Iglesia Católica del Credo de los Apóstoles. Esta es la Santa Sociedad de los Fieles, que se menciona en el culto de comunión de nuestro libro de oración. Esta es la Iglesia sobre la roca. No todos los miembros de esta Iglesia adoran a Dios de la misma forma o utilizan la misma forma de gobierno. Nuestro mismo artículo 34 declara: las tradiciones y ceremonias no es indispensable que sean en todo lugar las mismas o totalmente parecidas. Pero todos adoran con un solo corazón. A todos les guía un mismo espíritu. Todos son verdadera y realmente santos. Todos pueden decir aleluya y todos pueden responder amén. Esta es la iglesia a la que todas las iglesias visibles de la tierra sirven y para las que trabajan, ya sean episcopales, independientes o presbiterianas. Todas ellas sirven a los intereses de la única iglesia verdadera. Son el andamiaje tras el que se construye el gran edificio. Son el cascarón bajo el que crece el núcleo vivo. Tienen diversos grados de utilidad. La mejor y la más digna es la que capacita a más miembros para la verdadera iglesia de Cristo. Pero ninguna iglesia visible tiene derecho a decir: somos la única iglesia verdadera, somos únicos, y la sabiduría morirá con nosotros. Ninguna iglesia visible debiera atreverse a decir: duraremos para siempre, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Esta es la iglesia a la que pertenecen las preciosas promesas de conservación, continuidad, protección y gloria final que hace el Señor. No importa, dice Hooker, lo que leamos en la Escritura con respecto al amor sin fin y a la misericordia salvadora que muestra Dios para con sus iglesias, lo único verdaderamente importante para ellas es esta iglesia, para la que empleamos el adecuado término de cuerpo místico de Cristo. Aunque en este mundo la iglesia verdadera pueda parecer pequeña y despreciada, es valiosa y honorable a los ojos de Dios. El templo de Salomón, con toda su gloria, era pobre y despreciable en comparación con esa iglesia edificada sobre la roca. Hermano, asegúrate de tener una doctrina sana con respecto a la cuestión de la iglesia. Una equivocación en cuanto a esto puede conducir a errores peligrosos que pueden destruir el alma. Es a la iglesia constituida por los verdaderos creyentes a la que se nos ha ordenado predicar, en especial a aquellos que somos ministros. Es a la iglesia en la que se incluyen todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio, a la que deseamos que pertenezcas. No habremos hecho nuestro trabajo, ni nuestras almas estarán satisfechas hasta que seas hecho una nueva criatura y miembro de la única iglesia verdadera. Fuera de esta iglesia no puede haber salvación. Y paso ahora al segundo punto que he propuesto para tu consideración. Nuestro texto no solo habla de un edificio, sino también de un constructor. El Señor Jesucristo declara: edificaré mi iglesia. La verdadera iglesia de Cristo recibe el atento cuidado de las tres personas de la bendita Trinidad. En la economía de la redención, sin duda alguna, Dios el Padre elige y Dios el Espíritu Santo santifica a cada miembro del cuerpo místico de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, cooperan en la salvación de toda alma que se salva. Esta es una verdad que jamás debemos olvidar. Sin embargo, existe un sentido especial
en el que la ayuda a la Iglesia descansa en el Señor Jesucristo. Él es especial y preeminentemente el Redentor y el Salvador. Por eso vemos que dice en nuestro texto: edificaré. La obra de edificación es mi obra especial. Es Cristo quien llama a los miembros de la Iglesia a su debido tiempo. Son llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6. Es Cristo quien los aviva. El Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:21. Es Cristo quien lava sus pecados. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Es Cristo quien les da paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Es Cristo quien les da vida eterna. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28. Es Cristo quien les concede el arrepentimiento. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Es Cristo quien les capacita para convertirse en hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Es Cristo quien prosigue la obra en ellos una vez comenzada. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. En resumen, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Él es el autor y consumador de la fe. Él provee para todos los miembros y las coyunturas del cuerpo místico de los cristianos. A través de él son fortalecidos para su tarea. Por medio de él son protegidos de caer. Él los preservará hasta el final y los presentará libres de culpa ante el trono del Padre con gran gozo. Él es todas las cosas y todo en todo para los creyentes. El poderoso instrumento mediante el cual el Señor Jesucristo lleva a cabo su tarea en las iglesias es, sin duda, el Espíritu Santo. Es Él quien aplica a Cristo y sus beneficios al alma. Es Él quien está siempre renovando, despertando, convenciendo de pecado, conduciendo a la cruz, transformando y sacando del mundo una piedra tras otra para añadirles al edificio místico. Pero el gran constructor que se ha encargado de ejecutar la obra de la redención y completarla es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Es Jesucristo quien edifica. En la construcción de la iglesia verdadera, el Señor Jesucristo condesciende en utilizar distintos instrumentos subordinados: el ministerio del Evangelio, la circulación de las Escrituras, la reprensión amistosa, la palabra en su momento adecuado, la influencia de las aflicciones. Todos son medios e instrumentos por medio de los cuales se lleva a cabo su obra. Pero Cristo es el gran arquitecto supervisor que ordena, guía y dirige todo lo que se hace. Cristo es para los miembros de la Iglesia lo que el sol para el sistema solar. Pablo planta, Apolos riega, pero el crecimiento lo da Dios. Los ministros predican, los autores escriben, pero solo el Señor Jesucristo puede edificar. Y a menos que Él edifique, la obra queda paralizada. Grande es la sabiduría con que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Todo se hace a su debido tiempo y de la forma adecuada. Cada piedra es colocada cuando le corresponde en el sitio correcto. Unas veces elige grandes piedras y otras veces piedras pequeñas. Unas veces la obra avanza deprisa y otras avanza despacio. El hombre, a menudo, se impacienta y piensa que no se está haciendo nada. Pero el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. 1000 años son para él como un día. El gran constructor no comete errores. Sabe lo que hace. Ve el final desde el principio. Obra en razón de un plan perfecto, inalterable y cierto. Las ideas más grandiosas de arquitectos como Miguel Ángel y Wren no son sino un mero juego de niños en comparación con el sabio designio de Cristo con respecto a su iglesia.
Grandes son la condescendencia y la misericordia que muestra Cristo en la edificación de su Iglesia. A menudo elige las piedras más vastas y menos apropiadas y las convierte en piezas excelentes. No desprecia a nadie, no rechaza a nadie por pecados y transgresiones que hayan cometido en el pasado. Se complace en mostrar misericordia. A menudo toma a los más desconsiderados e impíos y los transforma en las pulidas esquinas de su templo espiritual. Grande es el poder que demuestra Cristo en la edificación de su Iglesia. Lleva a cabo su obra a pesar de la oposición del mundo, la carne y el diablo, en la tormenta, en la tempestad. En tiempos turbulentos, el edificio progresa como el templo de Salomón, silenciosa y calladamente, sin hacer ruido, sin bullicio. Lo que hago, declara, nadie lo estorbará. Hermano, los hijos de este mundo se toman poco o ningún interés en la edificación de esta Iglesia. No se preocupan mucho por la conversión de las almas. ¿Qué son para ellos los espíritus quebrantados y las almas compungidas? Todo es locura a sus ojos. Pero si bien los hijos de este mundo no se preocupan en absoluto, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Para preservar esa Iglesia se han suspendido en ocasiones las leyes de la naturaleza. Todo el trato providencial de Dios con el mundo se arregla y dispone para el bien de esa Iglesia. Por amor a los elegidos, se han terminado guerras y se ha dado paz a una nación. Los estadistas, los gobernantes, emperadores, reyes, presidentes y primeros ministros tienen sus planes y los consideran de gran importancia. Pero se está llevando a cabo otra obra infinitamente más importante, para la que todos ellos no son, sino hachas y sierras en las manos de Dios. Esa obra es la de reunir las piedras vivas en la única Iglesia verdadera. Qué poco se nos dice en la palabra de Dios acerca de los inconversos en comparación con lo que se nos dice acerca de los creyentes. La historia de Nimrod, el vigoroso cazador, se despacha en pocas palabras. La historia de Abraham, el padre de los fieles, ocupa varios capítulos. No hay nada en la Escritura que sea tan importante como lo relativo a la Iglesia verdadera. El mundo ocupa muy poco en la palabra de Dios. La Iglesia y su historia ocupan mucho. Demos siempre gracias a Dios, querido hermano, porque la edificación de la única Iglesia verdadera descansa sobre los hombros de uno que es poderoso. Bendigamos a Dios porque no descansa en el hombre. Bendigamos a Dios porque no depende de misioneros, ministros o comités. Cristo es el constructor todopoderoso. Él llevará a cabo su obra, aunque las naciones y las iglesias visibles pasen por alto su tarea. Cristo no fallará jamás. Ciertamente, lo que ha empezado lo terminará. En último lugar, permítanseme unas palabras para mis oyentes creyentes. Vive una vida santa, hermano. Camina de una forma digna de la Iglesia a la que perteneces. Vive como un ciudadano del cielo. Que tu luz brille ante los hombres para que el mundo se beneficie de tu conducta. Que sepan a quién perteneces y a quién sirves. Sé una carta de Cristo conocida y leída por todos los hombres, escrita con letras tan claras que nadie pueda decir, no sé si es un miembro de Cristo o no. Vive una vida valiente, hermano. Confiesa a Cristo ante los hombres. No importa el lugar que ocupes, confiesa a Cristo en ese lugar. ¿Por qué habrías de avergonzarte de Él? Él no se avergonzó de ti en la cruz. Está dispuesto a confesarte ahora ante su Padre en el cielo. ¿Por qué habrías de avergonzarte de Él? Sé valiente. Sé muy valiente. El buen soldado no se avergüenza de su uniforme. El verdadero creyente no debiera avergonzarse nunca de Cristo. Vive una vida gozosa, hermano. Vive como alguien que mira hacia esa bendita esperanza, la segunda venida de Cristo.
Ese es el porvenir que todos debiéramos aguardar. Lo que debe ocupar nuestras mentes no es tanto el pensamiento de ir al cielo, como el de que el cielo viene a nosotros. Se acercan buenos tiempos para todo el pueblo de Dios, buenos tiempos para toda la Iglesia de Cristo. Malos tiempos para los impenitentes y los incrédulos, malos tiempos para todos los que sirven a sus propios deseos y dan la espalda al Señor, pero buenos tiempos para los verdaderos cristianos. Esperemos, aguardemos y oremos por esos buenos tiempos. Pronto se retirará el andamio, pronto se depositará la última piedra, la piedra que corona el edificio. Solo un poco, y toda la belleza del edificio quedará a la vista. El gran constructor vendrá pronto en persona. Se mostrará un edificio a la asamblea del mundo donde no habrá imperfección. El Salvador y los salvados se regocijarán juntos. Todo el universo reconocerá que, en el edificio de la Iglesia de Cristo, todo se hizo bien.